Nuevamente a todos quienes se acaban de conectar con nosotros, bienvenidos. Es un gusto para nosotros desde Programas Abiertos de Executive Education darle la bienvenida a este webinar que hemos titulado Análisis Financiero Estratégico, cómo leer la salud real de tu empresa más allá de la utilidad. En esta tarde nos acompañan primero el profesor Darío Fuentes. Él es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, con un MBA de la Universidad de los Andes. Es experto en planeación financiera, simulación de gestión y contabilidad, fundador de Marcana Sport LLC y fue subgerente en Woodforest National Bank, Washington, D.C., en Estados Unidos. Es profesor catedrático en áreas de contabilidad financiera, consultorio contable y juego gerencial. Actualmente es el director del Laboratorio de Aprendizaje de la Facultad de Administración. Por otro lado, nos acompaña el profesor Óscar Trujillo. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional, especialista en finanzas, MBA de la Universidad de los Andes, profesor de contabilidad, análisis financiero y planeación financiera de la Universidad de los Andes y consultor financiero de organizaciones de varios sectores. También ha sido asesor y CFO en organizaciones de diversos tamaños y sectores, financiero, editorial, agroindustrial, IT y startups, miembro también de juntas directivas y comités en fondos de capital privado. Darío, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Desde este momento les cedo la palabra. Gracias, Muchísimas Natalia. gracias. eh, y ya vamos a empezar con esta sesión. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Entonces, vamos a compartir en este momento la pantalla y pues este webinar, digamos que la idea es que en algunos momentos determinados vamos a hacer preguntas, entonces siéntanse pues, en confianza para contestar. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenido. ¿Me confirma que está viendo la presentación? Sí, vemos la presentación, pero sí te estamos escuchando un poco bajito. En este momento me escuchan mejor. Sí, sí, ahí, perfecto, perfecto. Listo, 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 súper. Entonces, Gracias. bueno, muchísimas gracias. Y bueno, bienvenidos. Como Natalia ya les acaba de contar, los vamos a acompañar en este rato, cerca de una hora, y vamos a hablar de ese análisis financiero desde el punto de vista estratégico y vamos a mirar cómo podríamos leer la salud de la empresa y desde luego eso va mucho más allá de la utilidad. Entonces, para eso tenemos esta agenda, vamos a partir de las decisiones financieras, vamos a engranar con la estrategia de las empresas, vamos a hablar un poco de los estados o reportes financieros y cómo esa interrelación pues, nos permite entender también cómo va una empresa. Eso desde luego se remonta al pasado, al presente y tenemos que también llevarlo a futuro, pero vamos a poner sobre todo unos ejemplos, algunos con un poco de picante para discutirlos acá y entender algunas realidades y que a la larga el análisis financiero y determinar la salud de las empresas va más allá, por ejemplo, de la normatividad, de la parte contable y vamos a poner sobre la mesa, como les dijimos o como les acabo de decir anteriormente, pues algunos casos para poder ejemplificar situaciones prácticas. Vamos a entrar al final a unas recomendaciones, digamos que dentro del uso de este análisis financiero y vamos a cerrar dando unas características especiales de ciertas empresas de acuerdo a su industria. Entonces pasemos a las decisiones financieras y para eso, Oscar, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Para qué se toman decisiones financieras y cómo esto está ligado con digamos que con la estrategia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Darío, muchas gracias. Gracias a todos los participantes de esta charla. Es muy importante la pregunta, ¿cierto? Porque digamos que eso sería como decir, ¿para qué se analiza financieramente las empresas? Digamos que obviamente el análisis financiero no debería ser un punto de llegada,
sino el punto de partida para entender la empresa y para tomar decisiones. Entonces, las decisiones que se toman en las empresas muchas veces son decisiones que realmente impactan las finanzas, ¿ok? Y normalmente sería muy interesante que esas decisiones estuvieran ligadas con la estrategia de la organización. Es decir, las decisiones se pueden tomar en el corto plazo, pero siempre tienen que estar enfocadas a cuál es su impacto en el largo plazo de la organización. Entonces, eso tiene que ver con el objetivo del financiero de la empresa. ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa en términos financieros? Bueno, eh, muchas veces hemos hecho esta pregunta y a veces en muchas ocasiones se responde que las empresas tienen que maximizar las utilidades. Pero ¿por qué nosotros decimos que no es maximizar las utilidades, sino que es maximizar el valor de la firma? ¿Eso qué significa? Puede ser que en algunas ocasiones el maximizar las utilidades no sea suficiente, ¿ok? O incluso puede ser que se utilicen ciertas decisiones, se tomen ciertas decisiones y se utilicen ciertas estrategias que son equivocadas en el largo plazo. Es decir, muchas veces las utilidades básicamente son cosas de corto plazo, pero el valor de la firma se mide más en el largo plazo. Es decir, una firma puede estar dando muy pocas utilidades en el corto plazo, pero puede que tenga un gran potencial y eso hace que su valor se maximice. Por el contrario, podemos tener firmas con buenas utilidades, pero con perspectivas negativas en el largo plazo y eso disminuye el valor de la firma. Entonces, no es, digamos, el valor de la firma no es algo que se pueda medir rápidamente, sino es algo que debe tener en cuenta muchos aspectos. Muchas gracias, Oscar, y creo que eso va de la mano con lo que queremos transmitir, que hay que tener en cuenta la historia de la empresa, el momento, y digamos que lo que es circunstancial o por lo menos en un punto en el tiempo, pues puede que no refleje realmente lo que es la esencia de la empresa y lo que va a representar en el largo plazo. Entonces, precisamente es parte del objetivo que queremos que se lleven de este webinar, y es que terminemos todo ese vínculo y por eso también vamos a hablar un poco de la planeación financiera. Digamos que el análisis financiero permite determinar la salud de la empresa, pero desde el punto de vista de mi objetivo, de mi horizonte, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque termina o terminamos, si estamos dentro de la empresa, interactuando pues indiscutiblemente con las otras áreas. Así trabajemos en finanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que al final todas las áreas terminan siendo importantes, más allá de lo que Oscar nos contó. Y, por ejemplo, pues esa interrelación y ese trabajo conjunto con mercadeo, con ventas, con recursos humanos, con la parte de investigación y desarrollo, con la parte de gestión, con operaciones y logística, termina siendo relevante para que la empresa pueda cumplir sus objetivos a largo plazo sin descuidar el corto plazo, ya lo discutimos en profundidad y lo vamos a charlar en un rato. Al final de cuentas, algo y más por el enfoque que nosotros desde la universidad queremos que nuestras formaciones siempre dejen, pues hay un tema de desarrollo sostenible que cada vez es más fuerte y va más allá de tener una empresa compacta en términos financieros a costa de lo que sea. Tampoco se trata de eso. Hay un componente que es importante, el social, el ambiental, y eso hay que contemplarlo también, aparte de, digamos que ese componente ético que va de la mano con lo que acabo de decir. Entonces, para complementar, digamos que eso que venimos comentando con Oscar hasta este momento, vamos a tener presente tanto el corto y el largo plazo. El corto plazo es nuestra capacidad de actuar de acuerdo a lo que va ocurriendo y reaccionar. Y dependemos, desde luego, del país, del contexto, de las coyunturas políticas, económicas, sociales, de circunstancias adversas. Pues creo que todos acá vivimos la pandemia. ¿Quién la había planeado? Ninguno de nosotros, pero miren lo que ocurrió. Como empresas también, pues tenemos que actuar rápidamente y mirar cómo reaccionamos. Y la estrategia, aunque denota que pues tiene que ejecutarse en el largo plazo o que tenemos que llegar
a un objetivo que está atado a largo plazo, necesitamos agilidad y enfoque, y eso es corto y largo plazo de la mano. Y además hay que tomar decisiones complicadas, que digamos que es un qué hacer en las prácticas pues que tenemos en el día a día en las empresas. Eso quiere decir que tenemos que tener un balance entre las decisiones que tomamos en el corto y en el largo plazo, sin desconocer también lo que acabo de mencionar, que las coyunturas no las vamos a controlar y que podrían llegar a ser difíciles. Y además, algo que no es simplemente una moda, sino que tenemos que también contemplarlo, son los criterios ESG en inglés, que son, digamos que la parte de entorno, de medio ambiente, la social y la de gobernanza, para que no la descuidemos y la integremos con esa estrategia. Evidentemente, y eso creo que todos lo sabemos en los entornos de trabajo, yo tengo que pensar en sobrevivir, pero sería muy vago, digamos que muy simple, que yo solo tuviera una empresa para sobrevivir. Bueno, aguantemos, aguantemos, aguantemos. No, podemos tener situaciones difíciles, pero a pesar de que yo tengo que tomar decisiones en el corto plazo que me permitan, por llamarlo de alguna manera, sobrevivir, a la larga la estrategia y mi oferta de valor es lo que verdaderamente me va a permitir perdurar en el tiempo con todo lo que eso implica. A propósito, la referencia de esta diapositiva está tomada del material o de un material complementario de Harvard. Les dejamos el nombre acá para que pues lo tengan en mente. Y ustedes, si pues tienen algún vínculo directo con la universidad, tienen acceso a esos materiales normalmente. Digamos que, y hay pues también hay una biblioteca y demás para que lo tengan en cuenta. Listo. Ahora sí vamos a hablar entonces, Oscar, si te parece, de los tipos de decisiones financieras y te cedo la palabra para que continúes. Gracias, Darío. Muy bien. Entonces, como le decimos, todo esto hemos dicho es, bueno, las finanzas, el análisis financiero sirve para tomar decisiones. Es decir, no tiene sentido entender la empresa simplemente por entenderla, sino que eso nos debe servir para tomar decisiones y que, y que haya mejoras en el desempeño empresarial. Básicamente esto es muy importante, este cuadro, porque nos da un esquema mental para entender las finanzas de una mejor manera. Y, y los tipos de decisiones son tres: inversión, operación y financiación. Realmente empecemos por la parte de operación. O sea, operación es todo lo que hace la empresa en el día a día: comprar, vender, gastar. Básicamente eso se trata de la operación, ¿cierto? Lo del día a día de la empresa. La inversión tiene que ver con cosas de más largo plazo, es decir, inversión en activos fijos, principalmente inversión en máquinas, en vehículos para desarrollar las actividades de la empresa, eh, propiedades, pueden ser edificios o terrenos, y todo mobiliario. Todos esos son, digamos, inversiones, igual que los activos intangibles, por ejemplo, patentes o derechos. Esos son los activos intangibles. Mientras que la financiación tiene que ver con, bueno, cómo yo voy a financiar las operaciones, es decir, cómo voy a tener recursos, ya bien sean recursos de terceros, es decir, pasivos, o recursos de la propia empresa o que han puesto los accionistas, es decir, del patrimonio. De esa manera, nosotros encontramos el balance entre, siempre que tomamos una decisión, pensar, esa decisión es de operación, es de inversión o es de financiación. Entonces, esa parte es clave, digamos, en toda la parte, en todo el transcurso de los programas de finanzas. Siempre es muy importante tener en cuenta este esquema de operación, inversión y financiación. Oscar, y a A ver, propósito de lo que dices, la parte de financiación nos va a servir con los ejemplos prácticos para mirar algo que vamos a denominar la estructura de capital, es decir, cómo están financiados los activos, si se recargan más sobre pasivos, es decir, con financiamiento de terceros, o sobre patrimonio, es decir, financiamiento propio. Pero bueno, voy a dejar eso para más adelante de y acuerdo. les contaremos en su momento. Entonces, Oscar, si te parece, voy a pasar acá a la diapositiva y vamos a entrar a hablar de los estados financieros. Y queremos que lo veamos por ahora como historias que, aunque pueden llegar a ser distintas, absolutamente siempre están entrelazadas. Y yo de entrada les quiero mostrar algo y quiero que lo tomen en mente.
El único estado financiero que podemos asemejar con una foto es el balance general, es decir, siempre vamos a encontrar saldos. Imagínense que yo en el bolsillo al final del mes tengo 2.000 pesos. Eso es lo que me va a mostrar el balance, saldos. Mientras que el flujo de efectivo son movimientos, lo vamos a asemejar con un video y de la misma manera el estado de resultados va a terminar siendo un video. Ya con esa diferenciación, Oscar nos va a contar en torno al primer reporte que vamos simplemente a repasar, pues que vamos a encontrar. Entonces, adelante, Oscar. Bueno, gracias, Darío. Pues hay una base que es la ecuación fundamental en la contabilidad. Como les digo, la contabilidad es un punto de partida para entender bien las finanzas. El balance de activos, pasivos y patrimonio es lo que nos da la ecuación fundamental. El activo es lo que la empresa tiene o lo que la empresa controla, mientras que el pasivo y el patrimonio es cómo se financia. Entonces hay que tener muy presente esa diferencia. Activo, los recursos de la empresa están solamente en el activo. El pasivo y el patrimonio es a quién le debemos. ¿Le debemos a terceros o le debemos a los accionistas? Adelante, Darío. Listo. Entonces, ya con lo que Oscar dice, vamos a cambiar, ya te la cambio. Ok. Esa diferencia es muy importante. A veces hay una confusión entre el lenguaje contable de lo que son activos con el lenguaje legal que puede ser patrimonio. Es decir, los activos son aquellos recursos que tiene la empresa. Algunos son corrientes, es decir, son recursos que la empresa va a consumir en el corto plazo, previsiblemente, mientras que los no corrientes son recursos que la empresa utiliza en el largo plazo. Son, por ejemplo, los activos fijos, se demoran más en consumirse. ¿Ok? La empresa va a tener esos activos más tiempo, más de un año, mientras que los corrientes previsiblemente los va a usar o consumir en menos de un año. Por los pasivos también tenemos la misma clasificación, pasivos corrientes, o sea, son obligaciones que tenemos en el corto plazo, menores a un año, mientras que los no corrientes son obligaciones a más largo plazo. Y el patrimonio son el reconocimiento de los recursos que nos han dado los accionistas, más las ganancias que ha acumulado la empresa en su operación. ¿Ok? Entonces, lo que les decía del patrimonio es entender que el patrimonio tiene una connotación muy diferente a la que puede tener legalmente, jurídicamente, es un lenguaje diferente. Aquí lo que la empresa tiene son activos, el patrimonio es lo que los socios han financiado. Bueno. Listo, solamente para hacer una salvedad rápida, normalmente los activos los vamos a encontrar como Oscar lo mencionó, en orden de liquidez, los más corrientes al principio y los no corrientes o los de largo plazo, normalmente digamos más de un año después, aunque eso no es obligatorio, pero pues normalmente se encuentra de esa manera. Los pasivos también, como Oscar los mencionó, los más exigibles o los de corto plazo al principio y después los de largo plazo, pero la misma salvedad no es que sea obligatorio que se presente de esa forma. Y el patrimonio, digamos que hay unas cuentas que por ahora no las vamos a mencionar, pero normalmente por su permanencia vamos a encontrar los aportes o capital social al principio y como Oscar lo dijo, una cuenta muy importante es las ganancias que la empresa, digamos que va acumulando. Queremos pasar entonces al estado de resultados y acá sí es importante entender, porque va a ser parte de las conclusiones que vamos a dar posteriormente, digamos que parte de los mensajes que queremos enviar, y es lo siguiente, al final el estado de resultados determina si la empresa tiene ganancias o no, digamos que es parte de lo que desearíamos como empresa, pero miren que cuando decimos ganancias o podemos llamarlo utilidades, no necesariamente es sinónimo del movimiento efectivo en ese mismo periodo. Ya ahorita entonces vemos la diferencia. Al final en el estado de resultados vamos a ver ingresos y costos y gastos y al final un remanente que vamos a llamar utilidad neta. Pero algo importante que queremos tomar como punto de partida para todo lo que viene es que no todos los movimientos del estado de resultados corresponden o digamos que representan movimientos de efectivo, porque puede que yo venda pero me paguen posteriormente, o puede que haya inclusive unos gastos que no sean movimientos de efectivo. Entonces, para tener en cuenta, de entrada nos anticipamos, la utilidad no es lo mismo que el movimiento de caja y tampoco es lo mismo que el saldo de la caja, que ya sabemos que esos saldos
los vamos a encontrar en el balance o estado de situación financiera. Y desde luego deben ser proporcionales tanto los ingresos como los costos y gastos, porque de lo contrario mezclaríamos periodos y pues no podemos hacerlo. Si quieres entonces, Oscar, cuéntanos cómo es esta estructura del estado de resultados. Bueno, este es el esquema típico de una empresa, digamos, del sector real, ¿sí? Para que tengamos en cuenta que es un poco diferente al sector financiero, pero es, digamos, más del 90% de las empresas son del sector real. Comenzamos por las ventas o ingresos operacionales, después le restamos el costo de ventas para aquellas empresas que venden productos. Digamos que el costo de ventas es el costo de los productos que se están vendiendo y la utilidad bruta es la diferencia entre esas dos partidas, entre ventas y costo de ventas. Luego vienen los gastos de operación, los gastos comunes en la empresa, son aquellos para gestionar la empresa y eso nos da la utilidad operacional. Es decir, una vez descontamos los gastos operacionales de la utilidad bruta, obtenemos la utilidad operacional. Después vienen otro tipo de ingresos y gastos, casi siempre relacionados con el mundo financiero. Aquí hay una pregunta de Helber. Helber, el costo de ventas en general se entiende que es para las empresas que venden productos. No obstante, hay una tendencia que me parece muy saludable en las empresas de servicios que aunque no venden productos, tratan de ver cuánto les costó el servicio que están vendiendo y le ponen ahí costo de los servicios vendidos. Eso se puede hacer y me parece que es una buena práctica. Em, y luego viene, no, pero para aclarar, no es obligatorio, pero algunas empresas lo están haciendo y me parece que está bien. Después de la utilidad operacional y descontando la parte de ingresos financieros y gastos financieros, viene la utilidad antes de impuestos y luego el impuesto de renta para llegar a la utilidad neta del periodo. Ese digamos que es nuestro estado de resultados típico. Bueno, Una cosa solamente, Oscar, para ya cerrar este tema, además que va de la mano con lo que Helber pregunta, piensen en el costo de ventas como lo que está todo el producto, pero que un servicio lo podría llegar a meter si tiene mucho, digamos, está relacionado realmente con la prestación de ese servicio. Y esta parte es lo que va transversal a toda la empresa y que tiene que ver con la operación. Y solo para complementar acá lo que dijo Oscar, la parte de abajo es solamente financiera y desde luego algo que todas las empresas tienen que cumplir, pagar impuestos por generar utilidades. Y ya con eso entonces vamos a pasar al siguiente estado financiero para empezar a interrelacionar todo lo que llevamos hasta el momento. El flujo de efectivo, nosotros decíamos que, claro, no es utilidad, pero va a ser muy importante para las empresas y tenemos que tener un equilibrio. Y precisamente, digamos, si yo no logro generar efectivo, por más que tenga utilidades, podría enfrentarme a un riesgo de no pago. ¿De no pago de qué? Por ejemplo, de deudas, de no pagar mis compromisos con proveedores, de no poder, por ejemplo, cumplir con mis obligaciones de operación, salarios. Y sé que eso lo vivimos a veces en el día a día de las empresas y por eso cada empresa se analiza de forma distinta. Al final, el flujo, digamos que como concepto es uno, pero la manera como funcionan las empresas va a ser distinta. Y el flujo de efectivo, al final, es cómo en las actividades de operación, inversión y financiación se mueve el efectivo en sus entradas y en sus salidas. Eso es, siempre esas tres categorías independientemente de la manera de construcción, porque aunque el 90% de las empresas lo reporta de forma indirecta, también existe un flujo de efectivo que se llama flujo de efectivo directo, pero independientemente siempre las categorías y el resultado va a ser el mismo. Al final, operación tiene que ver con el core del negocio y al final, digamos, ya hay una pregunta de Miguel, regáleme un minuto, acabo esta idea y ya te contesto. Al final, la operación tiene que ver con el core del negocio, recibir dinero por vender productos o servicios y sacar dinero porque tengo que cumplir con mis responsabilidades operacionales como empresa, pago a proveedores, a empleados, pago de impuestos y cualquier otro desembolso que tenga que ver con la operación como la publicidad. Ahora sí, Miguel, discúlpame, ya te contesto. Miguel nos pregunta que cuál es la diferencia entre el flujo de efectivo, flujo de caja libre y flujo de caja del accionista. Rápidamente, el flujo de efectivo obedece más al reporte que contablemente tiene una normatividad y que todas las empresas tienen que hacer. Número uno que preguntas. Flujo de caja libre
es una medición para encontrar valor y se desea que sea más grande. En términos conceptuales, el flujo de caja libre es la generación de efectivo de las empresas que involucran la operación y la inversión sin incluir la financiación. Y el del accionista incluye la financiación. Esa es la diferencia. El flujo de caja libre es muy útil para valorar proyectos sin sus fuentes de financiación y el flujo de caja libre con sus fuentes de financiación. Evidentemente este tema es muy amplio, todo eso se ve más adelante, digamos que en el programa en sí, pero bueno, para contestar. Listo. Entonces, la inversión, Oscar lo mencionó anteriormente en torno a las decisiones, pero básicamente es el dinero que entra si yo vendo propiedad, planta de equipo, líneas de negocio, o si sale, si yo hago lo mismo, pero adquiriendo, si adquiero propiedad, planta de equipo, líneas de negocio o inclusive inversiones financieras. Una salvedad que nos gustaría hacer acá es que las empresas pueden contar con productos financieros para generar, digamos que ganancias adicionales, siempre y cuando haya excedentes de liquidez. De lo contrario, pues si hacemos entre nosotros un emprendimiento, no vamos a pensar en tener productos financieros, sino más bien estructurar el emprendimiento, empezar y volverlo maduro. Y lo otro es que puede haber productos financieros con otros objetivos, como por ejemplo coberturas, ¿no? Protegerse ante eventualidades como tasas de cambio. Y por su parte, Oscar también mencionó la parte de financiamiento, pero para dar un par de ejemplos. Si yo como ejemplo, si digamos que como empresa decido hacer una emisión de acciones, ejemplo cuando Meta, digamos que antes Facebook, emitió acciones y se volvió pública, lo que terminó pasando es que recauda efectivo para un objetivo particular, que puede ser una expansión, para una inversión determinada, etcétera. Y creo que tenemos una pregunta, ya la leo, regalen un segundo, cerramos y ya la contestamos. Y podemos sacar dinero en la empresa para pagar dividendos, para pagarle al banco, para, obviamente, en la cuota voy a reponer o voy a disminuir la deuda, pero además voy a pagar los intereses. Y además podría ser para recomprar acciones, que es una, digamos que, y es muy importante para el tema que vamos a tratar hoy, yo puedo sacar las acciones de circulación y en ese sentido, digamos que es lo contrario a emitirlas. No recibo plata, sino saco el dinero para quitarlas de circulación. Ahora sí leemos la pregunta. Bueno, muy chévere la pregunta de Helber. Muchas gracias por tu pregunta. Helber dice que al final de cuentas, como en el flujo de efectivo se mira la capacidad. Acuérdate que el flujo de efectivo es un reporte contable. Y un reporte contable te va a decir ya una muy buena parte de la historia. Si la empresa constantemente genera efectivo en la operación, te va a determinar que en ese, digamos que sentido está bien. Pero imagínate que invierta y no lo represente en una mayor operación, pues serían inversiones sin retornos, que en finanzas sería contradecir uno de los principios que se está esperando de la inversión. Entonces, mira que al final no lo puedo mirar de forma independiente, sino es parte también del mensaje que queremos transmitir. Yo no puedo coger un estado financiero y decir esta empresa está bien, no, no necesariamente, porque tengo que hacer una interrelación. Y además de lo que tú preguntas, hay mediciones que se salen de los reportes financieros, que es otro de los mensajes que queremos transmitir. Por ejemplo, el flujo de caja libre no necesariamente está contemplado en ningún reporte financiero, pero lo puedo usar para determinar valor. La venta de propiedad, planta y equipo, cuando recibes efectivo, siempre es inversión, porque es tu propiedad, planta y equipo. Cuando tú lo compras, por excelencia, lo vas a usar en el largo plazo, es inversión. Cuando lo vendes, te deshaces de esa infraestructura, de esas máquinas, de esos carros, etcétera. Por ende, también es inversión, solo que compras y vendes. Y Darío, tal vez aclarar que cuando compras es una inversión, es un flujo negativo. Cuando vendes la propiedad plata de equipo es una desinversión y es un flujo positivo. Muy bien. Y si quieres, Oscar, cuéntanos la relación entre los estados financieros para Sí, continuar con los sí. ejemplos prácticos. Esas tres cajitas que mencionamos antes no están
aisladas, tienen la relación, es que en el flujo de efectivo la caja generada va a ir a convertirse en el efectivo del periodo. Va a engrosar el activo, ese activo, el efectivo del periodo, no, perdón, el efectivo de la empresa. Va a engrosar el efectivo de la empresa. Y por otra parte, en el estado de resultados, la utilidad generada va a incrementar el patrimonio, hay como utilidad del periodo. Bueno, es decir, la utilidad generada es una utilidad que los socios, que digamos que hace parte de lo que los socios han aportado a la empresa o lo que hay que reconocerles como a su aporte. Por aquí hay una Oscar, una pregunta. pregunta que tiene Andrés. Sí, El tema contable, tienes razón que es clave, pero no es lo único. Además, pues al final son reportes. Lo que tú denominas del comportamiento de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inclusive el inventario, se llama KTNO, que es capital de trabajo neto operativo y es muy importante porque determina qué tan sana va a estar la caja, pero eso va mucho más allá porque tampoco es lo único. Y de hecho, para el flujo de caja indirecto, la relación del KTNO, el impacto del KTNO directo, digamos que tiene, o la repercusión más bien que tiene en el flujo es importante. Porque mira que lo que tú mencionas es importante. Voy a poner un ejemplo exageradísimo. Imagínate que tú vendes, pero todos tus clientes te dicen, yo voy a pagar a 2 años. ¿Qué vas a hacer en los siguientes 2 años? Entonces, tienes toda la razón, es importante contemplar cómo va a ser ese ciclo de conversión del efectivo si lo queremos ver en otro término financiero que también se profundiza en los cursos de la universidad. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, sí, lo que tú dices, Homer, es que se puede, en la operación el OPEX y el CAPEX es vital inclusive para proyectos. Es decir, de entrada, si tú tienes un proyecto nuevo, pues tienes que medir cómo va a ser tu inversión, que es CAPEX, versus tu operación, que es OPEX, y al final, si hay costos hundidos que no los puedes recuperar, cómo se engrana todo y si eso da valor. Porque es que tú puedes tener una muy buena idea, pero en papel todo aguanta. Entonces, al final, la optimización de todo en conjunto representa el verdadero valor. ¿Mm? Listo. Tenemos un caso que queremos poner acá a colación. Esto es una empresa real y tenemos datos de cierre de 2021 a 2025 y queremos que se fijen en el patrimonio. ¿Qué notan del patrimonio? Como es absolutamente siempre en todos los años, a pesar de que ha tenido ciertos cambios. De hecho, ha ido en un sentido. Pero ¿cómo es? Una palabra para que me digan cómo es. Negativo, creo que con esa tenemos ya. Listo. Eso es raro, porque ¿cómo así? Si nosotros tenemos en mente que mis activos son iguales a pasivos más patrimonio y ya de entrada el patrimonio es negativo, ¿qué pasó? Pues como analistas, o si vamos a entrar a un ejercicio de análisis, no nos podemos quedar con solo patrimonio negativo. Andrés dice, podría ser sobreendeudamiento. Perfecto. Pero el asunto es que ahí es cuando debemos hacer un análisis profundo. Entonces, esto es una empresa real y la queremos revelar en este momento. Vamos a ver si alguien la sabe o no. Vamos, antes de pasar a la revelación en sí, digamos que lo que Andrés nos dice, Andrés Silva y Andrés Parra podría llegar a ser, pero no necesariamente, porque uno puede asumir o tener asunciones, pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegó a tener patrimonio negativo? ¿Cómo lo podría revertir, que en este caso no lo está haciendo? Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué empresa es para que miremos? Y si hay otras razones aparte de las empresas. Y no sé si tenían en mente qué era esta empresa. ¿Cómo se llama esa empresa? ¿Cuál es? Starbucks. ¿Se lo imaginó alguien? ¿Alguien ya lo sabía? sí, sí, No. aquí lo respondieron. Muy bien, Sí, sí, Oscar. sí, ahí estoy viendo. No es Sí, sí. común, la gente no lo sabe. La única manera es desde afuera, que esa es una de las prácticas del análisis, verlo. Pero le podría pasar a uno de la empresa en la que uno trabaja, en la que uno es dueño, un emprendimiento. Ahora, ¿cuál es la razón de Starbucks
No nos vamos a meter de lleno ahorita en un análisis financiero porque no es el objetivo de esta sesión, pero básicamente es porque se endeudó en cierta medida para cumplir con unos proyectos de expansión, pero simultáneamente apeló o ha apelado históricamente a recomprar acciones. Cuando yo recompro acciones, disminuyó el patrimonio y con una deuda muy, muy alta, la relación cada vez va a ser mayor. Evidentemente, esto que yo acabo de hacer es muy preliminar porque no estamos mirando utilidades, pero nos adelantamos un poquito. No son utilidades. La empresa genera utilidades y le va bien. Y yo quisiera que entonces, Oscar, cierres y hagamos la conclusión, por lo menos al nivel que nos da por el tiempo de hoy, acerca de esta situación. Sí, la conclusión es que nosotros, digamos, podemos engañarnos rápidamente si solamente miramos los estados financieros con superficialidad. Tenemos que ir a fondo y entender cuáles son las características de la empresa, mirar muy bien los estados financieros, pero también conocer el contexto donde está la empresa. En caso de Starbucks, el hecho de que recompren acciones es como devolver la plata a los accionistas, es similar a la distribución de dividendos, con algunas diferencias legales, pero es una manera, digamos, de optimizar el capital. ¿Ok? Entonces, no necesariamente es una mala decisión, pero pues obviamente una empresa con este tamaño puede llegar a tener problemas si no tiene un camino para revertir esta situación. Y yo creo que lo dijiste muy bien, Oscar. Desde afuera no es deseable tener el patrimonio negativo, pero en el mundo, lo voy a llamar así, de los patrimonios negativos, este es el mejor mundo, tal vez, De acuerdo, para de que quede muy acuerdo. claro. Ese es el mejor mundo porque les ha devuelto la plata a los accionistas, Ujú. ¿sí? Es decir, ha podido desenvolverse sin necesidad de tener patrimonio. Eso es muy raro. Listo. Ojo, acá de una revelamos otra empresa que durante mucho tiempo tuvo el patrimonio negativo y es Avianca. Ahora, para pues todos los que estamos acá en Colombia, a pesar de que Avianca opera en otros países, pues al final uno ve una empresa que vende mucho, que se mueve, pero miren que si uno se queda con la imagen primaria o con la inicial de la empresa, puede que descarte otras situaciones. En el caso de Avianca, la historia es totalmente diferente. Nosotros les trajimos los estados financieros de Avianca, regálenos un segundo, para que veamos que la situación es muy distinta. ¿Qué pasa Sí, acá en Avianca? Regálenme un segundo, la abrimos acá. esa situación obedece más a lo que uno esperaría de un patrimonio negativo, que es que haya tenido pérdidas y esté acumulando pérdidas, de manera que el patrimonio se reduzca más allá de cero. Acá lo que Oscar nos está contando, acá trajimos estados financieros de 2020 y 2021, es el reflejo de un patrimonio negativo que vamos a encontrar una explicación en el sobreendeudamiento, pero al final de cuentas esto tiene una relación con pérdidas constantes. Miren que acá Avianca venía de pérdidas, 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 y hasta el 2021 por ahí logra reversar algo, pero venía de pérdidas masivas, por llamarlo de alguna manera drástica o crítica. Entonces, miren, claro, Andrés, tú preguntas la parte de liquidación, depende. Patrimonio negativo de forma exclusiva no es una causal de liquidación, pero junto con otras variables, sí. Eh, Andrés nos pregunta que cómo se obtienen estados financieros de Colombia. Sí son públicos en la gran mayoría para empresas que cotizan en bolsas muy sencillos. En la super, digamos que en las super sociedades encuentras también y en las bases de datos, por ejemplo, en la universidad como EMIS, para la gran mayoría de empresas de mercados emergentes encuentras reportes y otros, pero pues depende cómo quieras encontrarlos. Si quieres el Inclu- oficial en la super, sí. es la mejor manera. Incluso empresas pequeñas, ¿no? También se encuentran en las bases de datos. Sí. Acuérdate, Andrés, que ya cuando te carcomes el patrimonio, pero no puedes seguir operando, es una bancarrota. Es decir, que realmente no tienes cómo responderle a tus acreedores. Y cuando hablamos de acreedores, son todos en realidad, que fue lo que le pasó a Bianca, y entra en la ley de quiebra. Eso da tema para una clase entera, pero pues en líneas generales eso es una bancarrota.
Pérdidas en época de pandemia, tienes toda la razón, Andrés, pero venía de antes, problemas por sindicatos, problemas operacionales, problemas estructurales y súmale lo que tú acabas de escribir. Muy bien. Sí, la insolvencia, digamos que es esa capacidad de no cumplir con las obligaciones de largo plazo y también pues de paso con todas pues mis obligaciones de corto. Entonces, bueno, acá les queríamos mostrar este caso de Avianca para que vean que son dos situaciones que en primera instancia podríamos asemejar porque pues al final el patrimonio es negativo, pero las causas son muy distintas. Y en el mundo de la peor, pues definitivamente sería Avianca, porque como Oscar muy bien lo dijo, al final la Starbucks puede seguir operando y sigue teniendo el patrimonio. Y esto nos lleva a algo importantísimo en las finanzas. Utilidad no es lo mismo que caja. Y aunque las dos son deseables, el análisis financiero lo tenemos que hacer desde la perspectiva de la madurez de las empresas. Entonces, si quieres, Oscar, continúa para que hagamos el vínculo con esas conclusiones. Sí, digamos que lo que nosotros siempre hemos pensado en la universidad, en la facultad, en el área de finanzas, es que debemos acompañar toda la parte, digamos, de herramientas o, digamos, muy de números con otras cosas que tienen que, nos van a servir para entender esos números. Es decir, no sirve, no basta con entender los números, hay que ir hacia cómo es el negocio de la empresa. Entonces, hay como dos dimensiones importantes en la empresa. Una es la dimensión de en qué momento está la empresa y la otra es a qué sector pertenece, a qué industria. Pero aparte de eso, digamos que por eso aquí mencionamos diferentes empresas para hacerles entender que a veces el hecho de que las empresas generen utilidades no necesariamente generan caja. O al revés, puede que haya empresas con pérdidas, pero tienen caja. ¿Cómo puede ser una empresa que tenga pérdidas y tenga caja? El caso puede ser, digamos, Rappi. Rappi es una empresa que ha perdido, pues, tal vez recientemente no, pero ha perdido mucho dinero en otros años. ¿Y cómo se ha sostenido? ¿Cómo no ha quebrado Rappi? Porque tiene en su flujo de financiación, tiene la solución. Y es que los accionistas han aportado mucho porque creen en el futuro de Rappi. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, un caso emblemático que me parece a mí y es muy bueno porque es colombiano. Entonces, es un caso donde no necesariamente la caja y la utilidad van de la mano. En el largo plazo, operativamente, van a ser lo mismo, porque yo no puedo simplemente perder plata todo el tiempo operativamente y llegar a buen puerto porque los accionistas se van a cansar de financiar la compañía. Pero sí, digamos, las pérdidas operativas, o mejor dicho, el problema de caja operativo, o mejor dicho, las pérdidas que a la larga van a derivar en un problema de caja operativa, se pueden resolver con financiación, ya bien sea de terceros, lo cual puede agravar la carga financiera por los intereses, o bien puede ser con financiación de los accionistas. Bueno, Y Oscar, solo acá pusimos las empresas solo para que hay, por ejemplo, documentales en Netflix o hay películas muy interesantes al respecto, pero la historia o lo que podemos ver pues va a depender también de la empresa. E inclusive hay empresas que en determinado momento pueden tener un comportamiento y revertirlo, entonces eso también lo tenemos que contemplar. Nosotros en el caso de Múnich, que no estamos seguros que lo hayan oído, les vamos a compartir un link de un podcast súper interesante de una empresa que vende y vende y vende y vende, pero que no era sostenible y se iba a acabar. Y eso era, digamos, o se podía visualizar desde antes. La idea no es contarle la historia acá, sino que entiendan que hay diferencias, pero sí les queremos compartir un podcast porque es muy, muy chévere entender estas dinámicas, esas relaciones. Spotify, que en algún momento tenía un modelo que no parecía llamativo, pero miren que sigue y además es una plataforma muy usada y que captura información de los clientes, y Uber que tampoco se sabía y que a veces tiene términos o temas legales que son difíciles de digamos, o digamos que solventar en algunos países. Y eso, como dijimos al principio, no se puede controlar. Eh,
Andrés, pues mira, en el mundo de los startups hubo una moda que no importaba si se quemaba, se quemaba, se quemaba plata, porque al final, bueno, hagámosle y probemos. Pero mira que eso ya se revirtió y muchos de los fondos de inversión inclusive los fondos de riesgo están diciendo, no, eso ya no tiene sentido que entre y entre y entre plata y la mayoría de los emprendimientos fracasen. Entonces uno diría que depende también cuál es tu objetivo. Rappi tal vez lo tenía clarísimo que no importaba el tiempo porque hay, digamos que unos objetivos distintos, pero para empresas convencionales, digamos que no hay un periodo, 6 meses, un año, 2 años, pero tú tienes que entender tu negocio y saber cuál es tu objetivo. Rappi lo tenía claro, entonces mira que ahí no había, y ellos internamente lo decían abiertamente. Ellos decían, sabemos que vamos a generar pérdidas mucho, mucho tiempo y eso no se va a revertir, pero por otra parte lo compensamos y además porque los dueños quedan diluidos, los dueños ya están totalmente diluidos, tienen un pedacito, o sea, al final ellos no son los dueños realmente, ¿no? Los que la fundaron. Entonces no habría un tiempo, pero también depende de tu esencia y tu objetivo. No es lo mismo poner una tienda porque ¿quién te la va a financiar en la esquina? Y si tú no tienes flujo y utilidad, no te va a dar, el negocio no te va a dar. Pero mira que muchas veces uno tiene problemas de flujo, pero aguanta con fuentes de financiación y después los sobrelleva porque hay márgenes muy altos. Entonces, acá es la invitación a que el análisis tiene que tener en cuenta o contemplar esas variables. Y entonces, para cerrar, sí, 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 sí. En Colombia, el tema del emprendimiento también ha evolucionado y la idea es que cada vez, digamos que se espera que eso sea más rápido. Yo les voy a copiar en el chat este link para que ustedes lo tengan a la mano, evidentemente, si les da tiempo y si lo pueden hacer, para que vean el caso de Muni y ella cuenta exactamente y podremos ver cómo ventas no necesariamente es sinónimo de que la empresa va a ser sostenible en el tiempo. Y ya para cerrar, queremos contarles simplemente, esto va a ser como conclusión, que de acuerdo a la industria vamos a encontrar patrones distintos. No es lo mismo una cadena como Marriott que se dedica a comprar, a comprar, a comprar negocios y se va a generar un intangible, entonces vamos a ver los intangibles muy altos, a McDonald's que tiene inventarios muy bajitos porque es comida y la comida es perecedera, a Spotify que es un servicio, alguien lo mencionó, y que eventualmente no vamos a encontrar costo de ventas, a Walmart, que es una empresa muy madura, que como hoy discutíamos con Oscar, ¿cómo le dijiste a Oscar a Walmart? ¿Te acuerdas? Estás con el micrófono apagado. Perdón, sí, perdón, Darío, que es como una vaca lechera, o sea, el que invierta ahí es porque está buscando una estabilidad, no está buscando aventura. Pero no, exacto, pero no va a haber un crecimiento, pues ya Ujú, porque está muy parejo, entonces unas por otras. sí, de acuerdo. Ahora, si digamos que nosotros dejamos estas preguntas como cierre, pues al final, ¿para qué estamos haciendo análisis financiero? Yo quiero invertir, es mi empresa, estoy en la empresa y deseo, digamos que mejorar, deseo hacer una valoración, pero yo estoy ajeno a esa empresa, depende. Entonces también depende y si voy a invertir, el nivel de riesgo resulta primordial. Entonces, bueno, con eso damos cierre a esta presentación de hoy, a este webinar. Esperamos que haya sido, digamos que, pues de agrado de ustedes. Y Oscar, pues no sé si quieras comentar algo para cerrar. No, que muchas gracias por la paciencia, hemos escuchado tanto tiempo y esperamos que podamos volvernos a ver. Muchas gracias. Sí, Natalia profe, tiene algo que muchísimas. decirles. Adelante. Sí, claro que sí, muchas gracias, profe. Efectivamente, ya para ir cerrando y redondeando, pues todo esto que hemos escuchado se enmarca en esta micro credencial de análisis financiero que vamos a estar ofertando desde programas abiertos. La siguiente cohorte inicia ya prontamente en el mes de mayo, ahorita hacia finales del mes, y tiene una duración total de 96 horas, que son 48 horas sincrónicas y 48 horas asincrónicas. El objetivo general de este programa es realizar proyecciones financieras a partir del análisis de los estados financieros y de resultados de la organización. Los módulos que se van a abordar, bueno, acá los pueden ver en detalle, pero
para abordarlos en general. Primero tenemos el módulo de estados financieros, luego la introducción al análisis financiero, perdón, análisis de estados financieros, tipos de indicadores y de análisis, mercados financieros y proyecciones financieras. En este caso, eh, la microcredencial, que este es como un tipo de programa muy particular que estamos ofreciendo en este caso, y por eso les dejo como esta explicación sobre el tema de la certificación, es que se otorgará una insignia digital a los estudiantes que asistan mínimo al 80% de las sesiones sincrónicas y aprueben el trabajo integrador con una nota mínima de 3. Esta insignia podrá ser homologada por un curso electivo de 2 créditos en la especialización en análisis financiero o en la maestría en finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Ángeles. Digamos que básicamente eso es lo que significa microcredencial, significa que esta formación, este curso puede ser homologada en caso de que cumplan los requisitos de aprobación, de manera que se facilita como un poco también el tema de si ustedes están posteriormente interesados en ingresar a pues a la especialización en análisis financiero o a la maestría en finanzas, pues ya ya podrían haber culminado 2 créditos de un curso electivo de estas mismas formaciones. Eh, este es como el contexto grande que les quería dar. Yo les puedo dejar en este momento en el chat la web digamos que la landing de este curso, donde ustedes van a poder ver un poco más los detalles de cronograma, donde pueden ver el brochure, donde pueden tener un poco más específicas las fechas en las que va a iniciar el programa. De igual manera, nuestro asesor de programa en el chat, Juan García, nos dejó un link a un forms que ustedes pueden diligenciar en caso que estén interesados en recibir más información. De esta manera, nuestros asesores los podrán contactar. Aquí les dejé el enlace de la web. Y la grabación de la sesión está en el link de YouTube. Yo se los dejé al puro inicio, pero les voy a volver a pasar el enlace de nuestro canal de YouTube. Eh, en los siguientes días vamos a publicar la grabación en sí. Perdón, no lo copié. Bueno, en el enlace ya, listo, ahora sí. En ese YouTube, en nuestro canal de YouTube de la Facultad de Administración van a poder ver la grabación de este webinar. Entonces, bueno, no sé si tiene alguna otra duda, he visto que han estado bastante activos, que han estado preguntando en medio de la presentación, lo cual pues me parece muy positivo porque significa que el tema está generando inquietud, está generando conexión, que hay motivación en ustedes por aprender mucho más de todo lo que tiene que ver con el análisis financiero. Así que si tienen alguna duda la pueden hacer en este momento. Eh, También desde el programa, bueno, de lo que considere. Mientras tanto, pues darle un agradecimiento muy especial al profesor Darío, al profesor Oscar, por su tiempo, por brindarnos este espacio y especialmente por todo el conocimiento que nos comparten y que por supuesto sé que genera muchas inquietudes y seguramente eh, también un gran interés en nuestros participantes de ojalá poder hacer parte de esta microcredencial que ya inicia muy pronto. Esperamos que se motiven a participar, se motiven a inscribirse y por supuesto esperamos verlos muy pronto en las aulas. Profes, muchísimas gracias. A ti, Natalia, y a todos por haber estado Gracias, acá. Natalia, y gracias a todos por la participación que estuvo muy amena. Claro que sí, a Muchísimas todos nuestros gracias a todos participantes, y gracias. que les vaya muy bien. Chao, chao. Tengan Hasta una buena luego. noche. Bueno. Buenas noches a todos. Chao, chao. Gracias, Natalia, que te vaya bien.
Lo mismo, profe, que estén muy bien. Chao, chao.